¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en este evento que hemos diseñado especialmente para ustedes, creyendo que parte del rol como librería que tenemos es también esta parte de conocer más. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar, así que permítanme orar unos momentos. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, conectarnos, Señor desde nuestros hogares, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control de esta reunión, Señor, que tú seas ayudándonos a entender tu propósito, ayudándonos a entender tu gloria, Señor, y que tú seas bendiciendo, Señor, la vida de nuestro invitado del día de hoy, Señor, que tú también lo seas utilizando, que seas hablando a través de sus palabras, Señor. Gracias te damos y también bendice a todos aquellos que nos estarán acompañando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos tantas gracias. Amén. Y bueno, que hoy tenemos un conversatorio especial. Vamos a estar viendo justamente este libro, Una llamada a los artistas. Creo que es un tema muy importante. Y justamente para hablar de este libro, tenemos un invitado especial, Rodolfo Martínez. Él tiene estudios de filosofía e historia del arte y ha trabajado en el mundo de los libros desde hace más de 10 años. Rodolfo, bienvenido. Un gusto poder tenerte aquí. Gracias, Rod, nuevamente por este espacio, gracias a tu librería, por permitir dialogar acerca de esto que es tan importante como los libros y más sobre un tema que tiene poquito Así es. tiempo que ha empezado a tener como interés y también que a su vez que las editoriales empiezan, al menos en español, a visibilizar estos temas, como bien dices, este texto, una llamada a los artistas. Pues adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, Rod. Gracias. Pues como bien mencionó Rod, pues vamos a revisar brevemente este texto que salió casi finales del 2025, titulado Una llamada a los artistas, de Editorial Tucum. El autor es Darrow Miller y ahí está hecho también como a otras dos manos de Stan Guthrie. Y básicamente es un texto que cuando llegó resulta muy atractivo por el hecho de abordar consideraciones que en otros textos no han sido considerados y que brevemente el día de hoy pues voy a compartirles. Voy a precisamente a comenzar esto compartiendo pantalla para brevemente introducir el contenido y algunos conceptos generales que maneja el autor y que resultan, como mencionaba, relevantes. En la contraportada del libro básicamente no dice mucho acerca del autor, nada más dice que es cofundador de una alianza y que ha trabajado en un tema también acerca de escuelas tipo pedagógico y que pues tienes libros, artículos y demás textos bíblicos, pero no dice nada de manera sustancial sobre el eje central del libro, que es el tema del arte. Eh, Traigo aquí un pequeño párrafo del propio texto donde hace mención un poco más acerca de las credenciales del autor. Y pues básicamente el autor es formado por Schaeffer y su esposa Edith, que para quienes no conocen a Schaeffer, pues es uno de los pues, principales teóricos, por así decirlo, del mundo de la literatura artística evangélica. Tiene un texto ahí que, si no mal recuerdo, se llama El arte y la Biblia. Y entonces, entre ellos, entre su esposa y Schaeffer, fundan L'Abri, que es un centro de estudios en Suiza, en 1955, y ahí el autor pues estudia y trabaja con ambos, y del 69 al 71 pues tiene una formación artística, teórica, histórica, y también con Ruckmaker funda el Departamento de Historia del Arte. También Ruckmaker es uno de los pocos, pero también autores formales de lo que es este quehacer de la historia del arte, pensada desde el quehacer evangélico, y tiene un texto de Editorial Crie que desafortunadamente es muy complicado ya conseguirlo. Le podrían preguntar aquí al buen Rod si todavía existe posibilidad de tenerlo, que es La muerte de la cultura y el arte moderno. Es un texto ya hecho y derecho en el sentido estricto del quehacer del arte, de la historia del arte, porque ya abarca teorías del arte, movimientos de arte, o sea, no
no es un texto introductorio, sino ya ese es un texto para alguien que tenga quizá un poco de conocimiento ya avanzado sobre el tema de la historia del arte. Y bueno, ahí es donde se forma el autor que lo omite, entonces quizá eso le ayude también como para más o menos nosotros podamos tener una idea acerca de pues el perfil y un poco el contenido de lo que va a ser el libro, ¿no? Bueno, pues ya entrando en materia, tenemos que el título llama, no, hace una exhortación hacia los artistas a favor del arte y la belleza para discipular naciones. O sea, nos marca ahí un propósito en el cual pues tiene como objetivo el difundir la palabra de Dios, discipular a las naciones. Y ahí yo creo que lo más sano es preguntarnos por qué llamar los artistas para el discipulado. O sea, ¿cuál es esa función que tienen los artistas para formalmente introducirse en lo que podría ser el discipulado? Y otra, pues también comprender o preguntarnos que si tiene una función social, cultural y espiritual el arte, y si es así, pues cuál sería. Entonces, a partir un poco de estos dos preceptos, pues creo que vale la pena pues partir para más o menos tener una concepción acerca de esto que vamos a estar hablando. Tomo del libro la parte fundamental e inicial en donde aclara el objeto de estudio, que es, pues, el autor va a comprender al artista en un sentido general, pues dice que comúnmente lo comprendemos como un ejecutante, como un actor, como una actriz, como un músico, y los artistas, dice, influencian a la cultura para bien o para mal. En el libro, pues vamos a emplear esta palabra en su acepción popular y particular, y la referiremos como que los artistas cristianos tienen intencionalmente que utilizar sus dones y su vocación para comunicar la verdad a la cultura y el arte y la belleza para disipular naciones. Ahí ya nos está marcando dos elementos que vale la pena pensar. Primero, el artista tiene como propósito o como objetivo el tema de comunicar la verdad y luego posteriormente que el arte y la belleza van a ser los medios para disipular a las naciones. Entonces, tenemos entonces ya estos dos ejes sobre los cuales vamos entonces a ahondar. Primero, comunicar la verdad a la cultura, que parece que entonces es el propósito que tienen los artistas, y lo más inmediato pues es entonces tener el clásico pasaje de Juan 14:6, en donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí hay algo que vale la pena considerar y pensar bajo el concepto de verdad. Estamos buscando develar la vida, la verdad, mejor dicho, a la cultura. Entonces, en ese sentido, vale la pena pensar un poco qué era lo que se comprendía como verdad en ese momento en el cual Juan toma estas palabras de Jesús y verdad, y aquí vamos a hacer una introducción para después vincularlo al quehacer del arte, vamos a encontrar que el concepto de verdad va a estar muy ligado al tema también de la creación y a su vez al tema vinculado sobre el arte. La verdad en griego se va a comprender como aletheia. Es una palabra que formalmente no tiene una traducción al español en un sentido estricto, sino que esta palabra, el concepto de verdad, va a ser interpretado y traducido o va a ser más o menos asemejado a lo que comprendían en ese contexto griego en el cual se enuncia este versículo como revelar, como desocultar. Es decir, hay algo que está presente pero que no se muestra. La verdad en ese sentido, cuando lo dice Jesús, es algo que se está revelando, es algo que se está desocultando. Ahí entonces nos da a entender que el concepto de verdad implica mostrar algo, dar a ver algo. Pero si analizamos un poco más ese concepto, también nos va a dar a entender que es algo que está presente, pero que sencillamente no es visible, que escapa a nuestras consideraciones, que escapa a nuestras concepciones. Es decir, está ahí dada en el mundo, pero nosotros no la podemos encontrar. La verdad es algo que se desoculta, es algo que se revela. Y bajo esa consideración, entonces, el artista también hay una relación en desocultar o en revelar algo. Si nos vamos a lo básico de esto que es Génesis,
sobre pues la creación, vamos a encontrar muchos elementos que van a servir para apoyar a lo anterior. Es muy célebre este inicio de Génesis cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y posteriormente, en Génesis 11 va a decir, después dijo Dios, lo que ya sabemos, que produzca la tierra y posteriormente la tierra, ¿no? Crece, la hierba se muestra, la hierba se da a ver y posteriormente Dios ve que eso era bueno. Y ahí hay varios elementos que yo pongo en negritas, los cuales nos van a servir mucho para generar este vínculo. En primera instancia, Dios va a crear de la siguiente manera. Dios enuncia, es decir, Dios dice que se produzca la tierra, posteriormente se produce, la tierra y la hierba verde crecen, posteriormente contempla, Dios contempla y dice, y vio Dios, y por último califica y dice, es bueno. Tenemos entonces aquí una consideración en la cual Dios crea. Dios hace a partir de una enunciación, lo que enuncia se hace, después de que ya está hecho, Dios lo contempla y por último lo califica. Tenemos ahí una enunciación entonces de algo que Dios produce. Ahora vamos a hilarlo con lo anterior, pero me interesa primero que quede esto claro. Posteriormente hay otro elemento en donde aparece una forma de hacer, una forma de producir, de crear, que es cuando Dios nos crea. Recordemos que Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí pongo yo dos traducciones para mostrar que en ambos versículos se ocupa la palabra Dios formó. Dios forma al hombre. Tenemos entonces con ello otra consideración en la cual Dios crea. Es decir, Dios moldea, forma del polvo de la tierra ya hecho, después efectúa, porque sopla y posteriormente produce. ¿Qué produce? Al hombre como un ser viviente. Entonces, de esta manera tenemos dos consideraciones por medio de las cuales, al menos en Génesis, nos dice que Dios crea, que Dios forma. Tenemos entonces ahí que de esta manera Dios vierte en nosotros, somos hechos a imagen de Dios, cierto tipo de atributos de los cuales también Dios tiene, ¿no? O sea, en ese sentido, el concepto de creación, que va a ser muy interesante para el fenómeno del arte. Y el primer escenario en donde pues Dios crea, como mejor dicho, Dios nos permite a nosotros crear, es en Génesis 19, cuando nuevamente dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, ese es el primer momento en el cual Dios nos da permiso de hacer algo, de mostrar algo que no estaba presente. Pero parte de este concepto que es formó, o sea, nos da algo que ya está hecho y nos permite a partir de eso nosotros hacer el libre juego de nuestras facultades, imaginar, nos permite también sacar algo que no estaba, nombrarlo y hacerlo posible. Y entonces el primer acto, por así decirlo, el primer acto de creación que tiene el ser humano a partir de un modelo de imitación que Dios tiene, es el hecho de nombrar a los animales. Nos permite ahí Dios crear, nos permite a Dios generar nuestra imaginación, nos permite inventar algo y somos, al ser imagen de Dios, estamos imitando un poco de esas cualidades que Dios tiene o que Dios también ocupó al momento de crear el mundo. Tenemos entonces aquí este pequeño esquema. Las maneras en las que Dios crea, pues entonces tenemos que moldea, forma, que eso es también algo bien interesante, porque cuando Dios forma, también nos está dando a entender que el formar es moldear algo ya hecho, es producir algo ya dado, y podemos con ello comprenderlo como un artesano, como un alfarero. Cuando los alfareros tienen ahí el barro,
pues lo que hacen con sus manos es moldear, es dar forma y posteriormente efectúan mediante la manipulación de sus manos sobre la materia para posteriormente coser y dar un objeto. Un objeto que no estaba, un objeto que se crea, que sale, que se desoculta, que se muestra. De esta manera, entonces, al moldearse, al Dios moldear la tierra, produce mediante un soplo a un ser viviente. El símil con lo que hace Adán en este primer acto de creación del ser humano es que Dios previamente le dio forma a algo, como lo dice Génesis. Dios le da previamente forma a toda bestia del campo y toda ave. Posteriormente de ello, Adán percibe esas entidades abstractas que en ese momento no se sabía que eran, pero ya Dios sabía que eran bestias y aves. Adán las percibe, las contempla y entonces posteriormente las enuncia, les pone un nombre, tiene esa capacidad de crear y posteriormente simboliza mediante que ese nombre les es común a todas las personas posteriormente. Tenemos entonces aquí de manera general, si lo comprendemos así, un momento de creación en la cual Dios nos deja un ejemplo que después desciende a nosotros y que imitamos. Imitamos únicamente percibiendo de aquello que Dios nos ha dado, enunciamos, transformamos, modificamos, formamos y posteriormente surge algo. Surge un objeto raro, surge un objeto, una entidad llamada, si lo queremos ver, una silla, un jarrón, un vaso, un tenedor. Y si nos vamos un poco más adelante, conforme el desarrollo de las sociedades ha devenido, surge algo raro que se llama el arte. Todo producto a partir de la capacidad del hombre que tiene de transformar la materia. Como lo mencionamos, el ejemplo más claro es el de Adán. Esa transformación de la materia esa transformación de la materia produce la cultura. Si no nos queremos meter en tantos conflictos ni en tantos problemas, la cultura la podemos considerar como esa transformación que hace el hombre de la materia y que al final de cuentas esa transformación modifica el entorno, modifica el espacio y se simboliza de una manera. Si nos vamos al inicio de los tiempos, cuando en algún momento Adán tuvo que buscar ropa para protegerse, zapatos también para evitar el maltrato de sus pies, pues estos tuvieron un proceso de prueba y error. O sea, tuvo un proceso de experimentación de Adán con la materia, tuvo un proceso de transformación de curtir la piel, de saber coser, de producir hilo, de producir una aguja. Y ese proceso de creación, ese proceso de transformación de la materia fue produciendo poco a poco la cultura. Posteriormente de eso, pues tenemos instituciones, tenemos ya cierto tipo de estructuras sociales que vienen posteriormente. Pero en una primera instancia, lo que se produce, lo que se crea, es materia dada por Dios y que nosotros, al tener esa facultad que Dios nos ha dado, la transformamos, la producimos y le concebimos valores, la simbolizamos. Y estos valores van a ser los importantes posteriormente en el desarrollo de la sociedad para que podamos entonces denominarlas como un fenómeno del arte. Al momento, entonces, podemos comprender que el ser humano, al ser imagen de Dios, imago Dei, pues entonces participa de la creación de Dios porque al final de cuentas Dios nos crea. Y entonces al ser imagen y semejanza de Dios, participamos de esas ciertas cualidades y atributos que Dios tiene, en mayor o en menor medida. Esos atributos se hacen presentes en nosotros y entonces posibilita que nosotros también tengamos esa facultad de hacer. Y quizá en algunos que estamos ya aquí podemos empezar a intuir cómo el concepto de verdad también se puede vincular al concepto de creación. Recordemos que verdad, lo que mencionábamos, en ese sentido griego que lo enuncia Juan, pues va a entenderse como aletheia, es decir, es algo que se revela a nosotros. Es algo que se revela, eso implica que no era visible por todos, no estaba del todo mostrado,
y que tuvo que venir un proceso para que se mostrara. Una creación es más o menos similar. Cuando uno crea algo, cuando uno produce algo, no es que ese algo no estaba, sino que la materia ya estaba dada, nosotros lo transformamos, le dimos forma y aparece un algo, se desoculta algo, se muestra. Y ese mostrar da indicativos de qué, de una verdad divina. Y ahí es donde se enuncia y se vincula esto de una manera muy agradable, porque el modo de producción de los artistas es también en cierto momento un modo de producir algo que no estaba visible, que no estaba presente. Y ahora vamos a indagar un poco más. Pues bueno, al final Dios, pues sí, como lo hemos mencionado, Dios crea a partir de dos conceptos que Génesis nos dice, a partir de que enuncia, es decir, de que dice, hágase esto y se hace, y posteriormente, una vez que ya están las cosas dadas, una vez que ya la materia está, Dios como un artesano les da forma, las transforma y las produce, como es el caso de nosotros, de los animales, etcétera. Cuando hace eso, hace visible algo, muestra algo, y ahí cuando se muestra, entendemos nosotros como una creación, cuando se hace visible. Es decir, ¿qué se hace visible? Pues hace visible la verdad misma de Dios. Cuando Dios transforma, cuando Dios modifica, cuando Dios muestra, lo que se muestra es su verdad. Es decir, y al mostrarse la verdad, lo que hace es que se muestra a Dios mismo, o sea, Dios mismo se muestra. Y es como vemos ahí un pequeño círculo, es decir, Dios enuncia, Dios da forma, Dios hace visible, Dios muestra las cosas y cuando se muestra, lo que se muestra es la verdad de Dios. Y al mostrarse la verdad, se muestra al Dios creador del inicio de los tiempos. En ese sentido, cuando nosotros ocupamos el versículo de Juan, de yo soy el camino, la verdad y la vida, al enunciar la verdad, lo que está haciendo Dios es desocultar, revelar la verdad de sí mismo como entidad creadora. Es decir, cuando Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que hace Jesús es mostrar a Dios como realidad, a Jesús como acontecimiento y está, está mostrando que la vida, el acontecimiento también de la vida, es ese proceso también de enunciación. Todo esto nosotros lo podemos ver también a partir de consideraciones dadas a partir de la bondad y la belleza. Al enunciar y al dar forma a Dios a las cosas, les atribuye una serie de cualidades y atributos que hacen que estas, al momento en que nosotros las contemplemos, las caractericemos o las nombremos como bellas o buenas a partir de sus formas. Si son bellas, pues pueden ser a partir de sus colores, de sus formas, de sus proporciones, etcétera. Lo vemos, por ejemplo, cuando también menciona en Génesis Dios al tema de los animales. Podemos mostrar que un animal es bello, pues por sus colores y por sus formas. Pero también podemos ver el tema de la bondad, que es parte del tema de Dios, por las formas. O sea, un acto bondadoso termina siendo, al final de cuentas, un acto agradable. El ser humano, cuando en su máxima humanidad se dirige a su principio, a su esencia, que es Dios, pues lo que va a mostrar dentro de ello, pues es la bondad, pero no de Él, sino de Dios, o sea, de su verdad, que en este caso es Dios. Y también va a mostrar la belleza de Dios, en cualquiera de sus maneras, en cualquiera de sus formas. Y entonces ahí, en este caso, el ser humano tiene esas posibilidades de actuar en el mundo a partir de regresar y demostrar esa verdad que Dios le ha dado. Si a alguien le interesa querer profundizar un poco sobre estos temas de lo que implica la verdad, lo que implica el desocultar las cosas, tenemos a un teólogo de principios del siglo XX que se llamó Rudolf Bultmann,
que Editorial CLIE tiene un texto que se llama Dios y la existencia, que es una introducción al pensamiento de este teólogo, escrito por Javier Picasa, quien, si a alguien le interesa, le puede escribir aquí a Rod, preguntarle si tiene existencias, cuál es su precio y demás, en donde es profundamente influenciado por esto que les acabo de mencionar, el concepto de verdad que maneja como aletheia, va a mencionar que la verdad es acontecimiento de revelación que interpela existencialmente al oyente. La realidad de Dios que se manifiesta en el acontecimiento de Cristo y se actualiza en la proclamación. Todo este concepto, todo esto que les acabo de mencionar es, pues sí, es parte de la reflexión teológica que hace Bultmann y que si a alguien le interesa todavía seguir ahondando o introduciendo su pensamiento, pues aquí les está la imagen, pueden preguntarle a Roth. Bueno, esta es una introducción como muy general y ustedes todavía seguirán a lo mejor ya preguntando, bueno, ¿y qué relación esto tiene con el tema del arte? Que, o sea, estoy más o menos entendiendo que nosotros al ser imagen de Dios, pues tenemos también la posibilidad de crear y de formar, pero también hay algo muy relevante que es el tema acerca de, es el tema de la creación y cómo esto influye en el tema de los artistas, cómo la verdad también se manifiesta en algo que los artistas pueden llegar a producir. Pues bueno, al saber que el ser humano es imagen de Dios y que el humano participa de la creatividad divina, pues entonces tenemos que lo que van a comprender los artistas es imitar ese gesto inicial de Dios. Y aquí, pues también antes de adentrarnos en este tema de la artisteada, vale la pena hacer también una acotación para comprender que el artista participa porque hay arte, pues porque también es una producción y es una transformación que hace el hombre de la materia, que le da otro tipo de consideraciones, sí, que le da otro tipo de interpretaciones también, que el arte también se cuece aparte, sí, pero que el artista participa porque hay un arte. Pero el arte no es una palabra en un sentido estricto que se haya ocupado durante mucho tiempo como hoy en día la entendemos. Formalmente no hay una traducción para el concepto arte tampoco, como también lo veíamos con el concepto de verdad. Los griegos, que casi tenían una palabra para casi toda la realidad, no tenían una palabra específica tampoco para el arte. Lo que ellos denominaban arte, los griegos, era tecné. Y la tecné no es otra cosa más que un saber práctico, una habilidad, un oficio y un producir. Es decir, es muy similar este concepto de tecné que hoy en día tenemos como arte a lo que Dios hizo. O sea, Dios produjo al formar, ¿no? Al formar al hombre, produjo al hombre de la materia dada, del polvo. Y entonces podemos ahí entender, por eso mencionaba a Dios como el primer gran artesano, al primer gran artista. ¿Por qué? Pues porque al final produce Dios cosas bellas, produce Dios mediante su bondad cosas buenas y da cosas en ese sentido que son estéticamente agradables. Y es un saber práctico, este saber que tenía Dios, que no lo confiere. El arte es un saber que se puede compartir. De ahí que el artista, en su concepción más básica, se ha comprendido más como un artesano. El tecné que los griegos ocupaban era más similar a un artesano. Por eso está el tema del oficio. El maestro, no sé, el maestro, no sé, carpintero, el maestro artesano que sencillamente curtía la piel, pues era un oficio que iba aprendiendo con la experiencia y que posteriormente lo compartía con sus hijos y entonces está el maestro sastre, está el maestro también herrero, que se dedicaba precisamente a la fundición, a la orfebrería, el maestro, como mencionábamos, el maestro carpintero. Bueno, todos esos proto artistas eran formalmente lo que el reflejo más inmediato de la imitación y del gesto de Dios. Hoy en día podemos comprender al artista como una entidad intelectual, una entidad abstracta, como una entidad intocable, pero en su concepción más originaria,
Los verdaderos artistas eran los maestros artesanos. Posteriormente esto se ha venido tergiversando y en algún otro momento podríamos hablar sobre ello, pero en un sentido estricto, el artista es lo más cercano a un artesano. Dios, en este caso, en ese sentido, Dios lo más cercano es precisamente ser un gran productor, el gran orfebre, el gran productor. Y ahí lo que hace el ser humano únicamente es, como decíamos, imitar el gesto de Dios, imitar esta gran producción. Y ahí pues viene entonces ya los acercamientos de miles de años a lo que hoy en día comprendemos como el arte. Dios nos ha dado esa facultad de crear, de producir, de transformar la materia, de tener cosas agradables, con la finalidad de qué? Con la finalidad de mostrar, al final de cuentas, ese gesto esencial inicial con el cual Dios crea, que no es otra cosa que un gran gesto de bondad, un gran gesto de belleza y un gran gesto de verdad. Y tenemos aquí una obra, avanzamos miles de años, tenemos una obra del siglo XIX de un pintor célebre de lo que va a ser un periodo llamado el Romanticismo, que es Caspar David Friedrich. Es un gran pintor de ese siglo, es un gran talentoso de la época, y se titula esta obra Mar de Hielo, es una obra de 1824. Y aquí, igual que ese gesto que tiene Adán al momento de intentarle poner nombres a los animales, lo primero que hace Adán, si se acuerdan, es contemplar las bestias y las aves que Dios le ha dado, y entonces a partir de la contemplación, Adán enuncia, Adán les pone nombres a estas aves, a estas bestias. Pues un poco ese gesto de interpretación y ese método que ocupa Adán es el que vamos a ocupar para acercarnos a estas piezas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de observar en ellas, de contemplar en ellas ese gesto inicial que Dios tuvo al momento de crear, de hacer. Aquí sencillamente si nosotros contemplamos, si nosotros vemos a la imagen como tal, pues lo que podemos ver es un montón de hielo y de manera impresionante, un barcos, no sé si lo alcanzan a observar, del lado derecho, que está hundido, que está de manera, ahí lo podemos interpretar, que haya encallado y que sencillamente cedió a la inclemencia del tiempo y que Caspar David Friedrich muestra este tema en el siglo XIX como un gran gesto de miedo a la naturaleza, como este gran gesto sublime en el cual la naturaleza es inconmensurablemente más grande y poderosa que el ser humano y hace al hombre ver su finitud, que es un poco el gesto que el cual Dios tiene también cuando crea por primera vez los cielos y la tierra. Es es una vastedad inimaginable y que mediante el arte de Caspar David Friedrich permite acercarnos a ver esa vastedad y esa limitante que tiene el ser humano ante la naturaleza. Veamos el barco completamente hundido y sencillamente los pedazos y los fragmentos de hielo que irrumpen y vemos un espacio completamente desolado, no habitable, con unas condiciones poco favorables para la existencia, pero es parte del mundo, es parte de la naturaleza que Dios ha creado y que nos permite en esta contemplación mostrar la finitud que somos, pero también la grandeza que es de ese gesto que en un principio Dios hizo. Tenemos esa parte de esa consideración. También, por ejemplo, si contemplamos esta pieza, que es Descanso del Trabajo, una obra célebre de un pintor también, eh, que es Vincent Van Gogh, es una obra de finales del siglo XIX, en donde vemos en primer plano pues dos campesinos cansados,
dos campesinos descansando sobre paja. En segundo plano vemos otros montones de esta misma y vemos ahí una carreta con unos animales que también se están guareciendo de lo que puede ser las inclemencias del sol y vemos un cielo completamente despejado. Vemos condiciones poco favorables para ese hombre que trabaja, vemos esas condiciones en las cuales el campesino tiene que también padecer para al final de cuentas obtener ese recurso de la tierra y vemos también sus herramientas, ¿no? O sea, vemos sus hoz y también vemos sus zapatos. Y con eso nos puede remitir también a ese momento de la creación en el cual el ser humano tiene que trabajar. El hombre tiene que producir de la tierra. Pero ese producir de la tierra tampoco es nada sencillo. Si producir de la tierra implica cansancio, implica fatiga, implica una dedicación, implica cultivar, implica aprender a leer el tiempo y saber en qué momento es adecuado sembrar y en qué momento vienen las lluvias y en qué momento es adecuado recoger la cosecha, pero también implica saber cómo apilar, también implica que una vez que está apilada, esta paja, esta hierba que se produce no va a regresar de manera sola a casa, sino que hay que domesticar a los animales, hay que producir una carreta, hay que producir una serie de ruedas para que al final es mediante ese esfuerzo físico traslade eso a sus casas y entonces tenga alimento para sus animales. Podemos sacar deducciones, más deducciones sobre esta pintura, pero más bien son ejemplos acerca de esa interpretación y que mediante el arte nos permite vincularnos a ese gesto básico, a ese gesto esencial que Dios nos ha permitido, que es parte de su creación y que se constituye dentro de esta misma. Dentro de, Dentro de la producción artística, pues también obviamente están los temas bíblicos, o sea, no escapan los artistas al menos a ser indiferentes y gran parte de la producción artística que a veces de manera poco mm, consciente se hace hacia lo que es el arte y que se vincula muchas veces hacia el quehacer católico, porque el catolicismo pues se vincula más hacia la decoración de las iglesias y todo este concepto que tenemos de la imagen, pues también hubo pintores protestantes, evangélicos, que trabajaron el tema de la pintura y que dentro de la cotidianidad, que era pues el reflejo de versículos bíblicos, tenemos la célebre reproducción del sacrificio de Isaac. Es una obra de Caravaggio, que es un pintor del siglo XVII, es uno de los grandes prodigios, de los grandes dotados en el tema de la técnica de la pintura. Y pues como sabemos, el sacrificio de Isaac implicaba entonces que pues Isaac ofrendara a Dios a uno de sus hijos. Abraham sube y cuando él tiene ya la decisión de sacrificarlo, el versículo bíblico, que esto es algo como muy interesante, si vamos al versículo bíblico, vamos a encontrar que en ningún momento eh, la voz que llama a Abraham a que se detenga, en ningún momento le dice o describe el versículo bíblico que se detenga, que mejor dicho, que lo detuvo. Y vemos en la pintura que Caravaggio hace que el ángel detiene la mano a Abraham, cuando en ningún momento el versículo bíblico lo dice. Pero esto lo podemos interpretar no como una modificación del texto bíblico, sino más bien la interpretación que hace Caravaggio en el hecho de mostrar la convicción de Abraham en el hecho de estar comprometido con Dios y decir, a mí nadie, ninguna voz me va a detener. Yo tengo la plena convicción de hacer lo que Dios me está pidiendo y eso es lo que voy a hacer. Y Caravaggio, en ese gesto, lo que hace es exagerar, dramatizar que el compromiso que tiene el ser humano con Dios lo es en serio, tanto así que tiene que existir un, un freno divino, prácticamente divino, para que no ejecutara a su hijo.
tiene que existir una intervención angelical mandada por Dios mismo para que Abraham no ejecute a su hijo. Porque si Abraham se da a entender que si Abraham tiene la convicción, no habría ser humano que pudiera haberlo detenido. Tuvo que venir una intervención divina dentro de ese convencimiento de Abraham de obediencia, tuvo que intervenir un gesto divino para entonces detenerse. Y entonces tenemos aquí esa parte, esa dramatización en donde es una convicción más a lo humano de que quien tiene el compromiso con Dios es un compromiso de veras y que no va a haber ser humano que lo haga retractarse, sino lo único que lo puede retractar de la convicción divina es otra, o ya sea Dios o en este caso algún ángel. Tenemos otra pintura de Philip James de Lutherburg que se llama Colebrooke de noche. Es una obra de 1801, estamos viendo prácticamente obras del siglo XIX, en donde resulta muy atractivo esta obra porque es una pintura que está realizada en la noche, pero que el destello eh, incandescente que se ve a fondo hace como llamar mucho la atención. Y en primer plano aparece en una diagonal una serie de caballos que van jalando una carreta y en esa carreta va ahí una persona sentada. De fondo se ve otra segunda persona. Del lado izquierdo hay más personas que van, ahí se ve como una mujer, hay un niño y al fondo se ve la incandescencia de una manera impresionante de lo que son posiblemente chimeneas, de lo que son espacios de fundición. Y digo que es de noche porque si observamos del lado derecho, a la mitad de la pintura vemos ahí un círculo. Es una luna llena. Es una luna llena opacada por la incandescencia de la fundición. Y es una obra de 1801 de un pintor inglés que si nos remitimos al contexto podemos comprender que es el inicio de la revolución industrial. Lo que han de haber sido, o sea, esta obra nos lleva a remontarnos en la historia a considerar las condiciones de existencia de las personas que tuvieron que ya formar parte de espacios industriales en donde trabajaban en condiciones y en horarios poco humanos. Trabajaban 19, 20 horas, no había distinción si eran hombres, niños, mujeres embarazadas, etcétera, sino que todos estaban dispuestos pues a manos de esa naciente clase que era la burguesía, y que ellos disponían de los seres humanos a como ellos consideraban. Entonces tenían que trabajar 19, 20 horas, lo hacían. Decían ahí los relatos que a veces había camas que no se enfriaban porque no había oportunidad casi de trasladarte a tu casa, porque en lo que te trasladabas a tu casa, que era una hora, llegabas, dormías 2 horas y te tenías que regresar. Y entonces lo más práctico era que pudieras descansar mediante algunos dormitorios improvisados por ahí, y por eso decían que las camas prácticamente no se enfriaban, porque apenas se despertaba alguien y llegaba otro y que se acostaba para dormir un par de horas. Y esto, si nos vamos, o sea, empezamos a ver entonces cómo eh, el plan divino, el plan de Dios se empieza a, a irrumpir, se empieza a fragmentar, en el sentido en que ya no hay condiciones de igualdad de aquello que es el ser humano. Ya no existen condiciones de fraternidad, ya no existen condiciones de bondad, y la ciudad y esa transición del campo a la ciudad empiezan ya a aparecer lo peor del ser humano. Empiezan a mostrar por qué el ser humano ha caído. Empiezan a mostrar el tema del pecado con el tema de las envidias, empezamos a mostrar con la avaricia, empezamos a mostrar todos esos temas de aquellos que poseen demasiada riqueza y aquellos que no, porque aquí se empieza a dar ese fenómeno ya de la acumulación de un sistema económico. Empieza a nacer con la revolución industrial un sistema económico que anteriormente no existía, en donde el capital
va a ser la moneda de cambio, va a ser el gran sistema sobre el cual va a descansar la sociedad y sobre el cual va a existir una gran división entre quienes tienen y quienes no tienen. Y quienes no tienen, lo que van a hacer es que van a invertir su tiempo de vida, para que puedan ganarse lo necesario para sobrevivir. Obviamente esto ya rompe, y el siglo XIX tiene eso. El siglo XIX, por eso si revisamos otra parte de la historia del arte, vamos a empezar a ver cómo aparecen en la literatura un montón de textos que van a dar cuenta de lo que va a ser la fealdad ya de la humanidad. No porque la fealdad no hubiera estado con el tema del pecado. Sí, estaba presente, pero no era tan visible. Hay una verdad que se desoculta. Hay una verdad que el artista hace presente al mostrar las condiciones de trabajo poco favorables de los seres humanos en esa época. Y esa fealdad alude al tema de la caída, alude al tema del pecado, a que el hombre tiene que tiene que trabajar la tierra para sobrevivir. Y en esas condiciones ya la tierra ya no es el espacio por el cual el hombre tenga que trabajarla. El hombre le quitan la tierra y entonces tiene que buscar a aquellos que tienen una propiedad privada para que le preste los medios de producción para que él pueda trabajar. Y esto no lo hace visible de repente esta obra. No es que esté descrito ahí, pero si nosotros tenemos al menos la concepción básica, que es la lectura de la Biblia, podemos hacer esa asociación, podemos hacer esta referencia. Para, para comenzar ya quizá a concluir, mmm, voy a ir, vamos a revisar esta última y después menciono y hago este vínculo del libro con lo que hemos visto para ya ir cerrando. Tenemos una obra también de finales del 19 de un pintor que es Edouard Monge, que se llama La Melancolía. Y es que con el nacimiento de las ciudades, con el desplazamiento de los seres humanos del campo a la ciudad, lo que va a producir la ciudad es melancolía. Es que es el ser humano que ya no se encuentra con eso que era lo natural. Y ahora el ser humano destroza y destruye todo lo que es la naturaleza. Le deja de perder miedo, le deja de perder, empieza a quitarle todos los atributos que Dios le había dado, contemplativos, y entonces la empiezan a ver como una materia prima para acumular riqueza. La melancolía aparece en los seres humanos citadinos, es más visible ya en la ciudad. Decían que grandes ciudades producen grandes melancolías. Y entonces vemos ahí una persona con un semblante cabizbajo, en tonalidades azules, desolado, pensando, estando en un estado de reflexión. Ahí aparecen los primeros dilemas acerca de los cuestionamientos acerca del mundo, de la existencia. Empiezan a cobrar sentido un montón de lo que implica el estar ahí. Y es parte también de ese primer cuestionamiento que tiene el ser humano al encontrarse perdido en el mundo, al empezar a encontrarse un sentido de su existencia. Y que ese sentido empieza, como les decía, a ser más enfático por el hecho en que el propio ser humano empieza a destruir la creación. Es el siglo XIX, el siglo en el cual eh, el hombre empieza a dominar a la naturaleza y a destruirla completamente. ¿Por qué? Pues porque empieza el tema de la máquina de vapor y entonces lo que requieren es madera para producir carbón o grandes yacimientos de agua para que éste sea calentado. ¿Calentado con qué? Pues calentado también con calor. ¿Con qué? Pues sencillamente con gas o con leña. Y ahí sencillamente el hombre empieza a devastar. Los minerales para las fundiciones también empiezan a ser explotados. Entonces, empieza a tener una modificación el mundo en el siglo XIX muy fuerte que lo lleva a estos grandes cuestionamientos acerca de, estamos perdiendo parte de esa divinidad, de esa creación inicial que Dios nos había dado. Y eso los artistas no lo dejan. No lo dejan bajo el sentido estricto de un quehacer bíblico, porque muchos de esos artistas no tienen una formación en un sentido estricto de la palabra de Dios. Hay algunos que sí y hay algunos que no.
Pero la interpretación que nosotros podemos hacer es remitirnos a lo esencial que nosotros tenemos como punto de partida, que es ser imagen de Dios y participar dentro de esa capacidad contemplativa de lo bello, de lo bondadoso, de lo verdadero, que es Dios a partir de su creación y de Dios mismo. Y eso nos permite el arte. Para ir cerrando, lo que producen los artistas en el hecho de la creación es desocultar algo, es dar a ver algo, y ese dar a ver algo muestra la verdad de Dios y produce una nueva configuración. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esa configuración que no estaba presente, al hacer visible a Dios, hace una configuración completamente distinta del espacio. Lo vemos, por ejemplo, vamos a mencionarlo así, con el tema de las iglesias en tanto iglesias nada más, en tanto espacio arquitectónico. Ese espacio arquitectónico que son las iglesias configuran la realidad de una manera distinta. Y ese espacio condiciona a las personas para que sean comportadas de una manera distinta. Y cobra más sentido cuando esa iglesia se comprende que es precisamente el cuerpo de Cristo. La, la, obra, la obra de arte no va a copiar a la realidad ya hecha, sino que hace surgir una posible, y ese surgir el arte como posible hace, vuelvo a decir lo mismo, hace visible la esencia de la creación inicial de Dios. ¿Qué es lo que produce aquel que la contempla? Pues sencillamente aquel o aquella que tenemos la oportunidad de observar y de contemplar, por ejemplo, esto, lo que nos hace remitirnos a esa capacidad sensible, a esa capacidad de belleza que Dios produjo y puso en nosotros para contemplar colores, formas, planos y lo más profundo y bondadoso que tiene el ser humano. Si a esto, si a esto le aunamos que la condición humana parte y tiene en su esencia la creación de Dios, podemos concebir que gran parte de lo que contemplemos nos va a remitir forzosamente a la creación de Dios. Por eso el autor concluye que no hay una división entre arte cristiano y arte no cristiano. Muchas de las obras que acabamos de ver aquí no tienen un carácter formalmente que ilustre un versículo bíblico, pero sí hace algo que es imposible no tocar, que es la creación de Dios, la realidad y el ser humano. En donde ponga al ser humano, en lo que muestre del ser humano, estará mostrando parte de la creación de Dios, parte de las formas y hábitos que Dios nos ha dado. Y si pone a la naturaleza tal cual a Dios le ha creado. Y de esta manera, el autor comprende que no es necesario hacer una división entre arte cristiano y arte no cristiano. Los dos, al final de cuentas, participan en su sentido más básico de mostrar una verdad, de desocultar, de mostrar, y eso que desocultan y eso que revelan no es otra cosa que el inicio formal en el cual Dios nos crea a partir de un acto bello y de un acto bondadoso. Eh, bueno, a grandes rasgos es eso, el texto está lleno de otras cosas, valdría la pena que puedan revisarlo. Es un texto sencillo, no es un texto que cueste trabajo leer. También viene con algunos ejemplos de algunas otras pinturas, viene con algunos otros esquemas. Por ejemplo, aquí estoy viendo una obra de Francisco de Goya que se llama Atropos o las Patriarcas. También aquí adelante, por ejemplo, está la incredulidad de Santo Tomás, en donde, pues al enterarse Tomás que Jesús había resucitado, pues Caravaggio introduce el dedo en la oquedad que la lanza cuando Jesús es lesionado en la cruz, pues está esa pintura. Y es un texto que, como les digo, a diferencia de algunos otros, introduce una concepción teórica, un poco teológica, filosófica, acerca de la función y utilidad que tiene el arte en la experiencia de lo sensible.
en esto que nos permite participar de lo sensible del acto de creación. Y bueno, pues no sé, mi estimado Rod, si esto sería todo. Esto, bueno, en general es una breve introducción al texto. Hay creo que más elementos que valdría la pena revisar en otro momento, pero de manera general es el texto. Muchas gracias, Rod. Gracias por tu tiempo. Creo que podríamos estar hablando muchísimo más. Hay mucho tema que conversar, pero creo que nos has dado mucha luz en medio de tantas preguntas. Pero bueno, déjame hacerte unas preguntas, dos preguntas Ujú. rápidamente, que creo que más o menos ya las contestaste, pero quisiera como que les quede claro a las personas que están viendo esta transmisión, en tus palabras, por ejemplo, eh, aquí la tengo por acá, dice, muchos artistas cristianos luchan entre servir en la iglesia o dedicarse profesionalmente al arte. Según el enfoque del libro, ¿cómo puede un artista entender su vocación como un llamado y no como algo secundario o menos espiritual? ¿Cómo decirle a esa persona que tiene esos dones, que no está en contra, esos dones que finalmente, como tú decías, somos imagen de Dios, que no están en contra de lo que es la iglesia? Bueno, fundamentalmente por el tema de la sensibilidad. O sea, hay algo bien evidente en Génesis con ese tema de la creación, que Dios tiene una sensibilidad al momento de crear. Cuando hace al mundo, cuando forma al hombre, Dios tiene una sensibilidad para hacerlo, tiene una sensibilidad perfecta para producirnos. Y esa sensibilidad viene a nosotros también en el momento de contemplar, de oír, de escuchar, de escribir, de dibujar, de sentir en un sentido estricto. Y ese conflicto que luego se llega a tener, fundamentalmente mm, queda aclarado o queda visibilizado en el propio hecho de participar de lo sensible, ya sea a partir de una producción que el que le interese haga o sencillamente contemple. O sea, es imposible que no participemos de la sensibilidad en el propio hecho de producir algo o en el propio hecho de contemplar. Y lo podemos ver desde la misma iglesia, cuando alguien va y tenemos una primera gran apertura que es la alabanza, si nos pertenecemos al ministerio de la alabanza, contemplamos a partir del oído, a partir de esa sensibilidad que tenemos. Y si estamos del otro lado, participamos a partir de la sensibilidad de esa particularidad de producir música a partir de tiempos, a partir de armonías, a partir de leer escalas musicales y a partir de esa composición artística participamos. En ambos escenarios, el dilema creo que no existe, sino más bien lo dice un poco el libro, también los prejuicios que puede tener la iglesia al considerar a alguien que se dedica a la producción artística y que puede ver dentro de ella un cierto sesgo como de idolatría al momento de que esa sensibilidad eh, mm, se va desenfocada a un propósito fundamental. De ahí también igual un poco mi otra pregunta. ¿Es necesario que toda obra artística mencione explícitamente a Dios? Pues a partir de lo que dice el autor, ¿no? Porque al final eh, lo menciona un poco. No es que el artista realmente sea artista por el hecho de hacer algo mimético en donde necesariamente aparezca Dios, aparezca Jesús, o a partir de un versículo bíblico que se vea reflejado. Eso se ocupó mucho en la Edad Media porque la gente no sabía leer. Entonces era la gran manera en la cual la gente se acercó a conocer. Tenía un fin pedagógico, estos vitrales, estas pinturas, no tenían otra finalidad más que eso. Y el hecho de, en la actualidad, replicar un versículo bíblico o que todo precisamente va a la gloria de Dios, sí, pero también la gloria de Dios, como mencionábamos, se manifiesta a partir de la condición humana y a partir de la naturaleza, a partir de un acto bondadoso, a Sí. partir de un acto de conducta y de comportamiento, ¿no? Dar de comer al que no tiene, apoyar al que carece,
Y si uno reproduce eso a partir de la literatura, de la poesía, de la música, etcétera, al final de cuentas está mostrando los valores esenciales por los cuales Dios nos hizo. Y replicar eso, replicar esto es carecer de creatividad, ¿no? O sea, el crear, como lo decía al inicio, es sacar y desocultar algo que no es visible. Porque lo que es visible ya por sí mismo tiene una presencia y participa de algo verdadero. Ujú. Pero ¿para qué vas a replicar eso que ya está dado? Lo interesante es mostrar otras formas, otras posibilidades que no han sido posibles, que no han sido visibilizadas, y ahí viene la chamba del artista. Claro. A partir de formas, de colores, puede producir cosas bellas y puede producir cosas y exaltar la bondad del ser humano. Y a partir de ello puede decir, bueno, el ser humano también se puede comportar así. Ah, bueno, yo únicamente lo comprendía de esta manera. Pero eso es un acto de sensibilidad que el artista tiene o a quien se dedica al arte tiene al momento de producir y transformar la materia. Ok, muchas gracias. Justamente como la última pregunta va un poquito sobre esta parte de revelar, de ocultar. ¿Cómo puede el artista cristiano abordar temas difíciles? Por ejemplo, el dolor, la injusticia, la crisis de identidad, sin perder la esperanza ni diluir la verdad bíblica. Es un tema complejo porque ahí sí influye ya la propia sensibilidad, lo que decimos, ¿no? O sea, en temas, creo que los temas no se van a acabar y además hay grandes temas que siempre son universales, ¿no? O sea, como acabas de mencionar, o sea, puede ser hasta la injusticia, temas de esclavitud, temas de quién tiene y quién no tiene, temas de discriminación, temas que formalmente digamos que no deberían de manifestarse, pero por la propia condición pecadora del ser humano aparecen, ¿no? Por esos vicios que de repente están y que, y que de la manera en cómo podrían manifestarse no hay otra cosa más que mostrarlos tal cual como son. El matizar, el querer mostrar una realidad eh, libre de esta serie de cualidades y también comportamientos que tiene el ser humano es un engaño. O sea, el ser humano está lleno de vicios, está lleno de malos hábitos, también de malas costumbres y de cosas que de repente llegan a ser deplorables, pero es parte de nuestra existencia caída y que se tienen que mostrar como son. En el arte aparecen en el sentido también dramático, precisamente con las tragedias. Aparecen también en lo cómico, cómo se ridiculiza a los ávaros, ¿no? O sea, en las grandes comedias, desde la época griega, por ahí del siglo V antes de Cristo, los grandes comediantes del mundo del teatro ridiculizaban a los hombres que tenían, a los seres humanos que tenían excesos. Y no era mediante groserías, no era mediante malas palabras, sino era a partir de un gesto cómico. Y al ridiculizarlos mediante el humor, los hacían quedar de una manera mal. Las personas que por ejemplo, en el siglo XIX, que ostentaban o presumían cierto tipo de rango social, eran ridiculizadas de repente, por ejemplo, con Molière, con una obra que se llama Las Preciosas Ridículas, en donde ridiculiza el hecho de tú ostentar un alto rango social, que lo posees todo, pero él en su obra de teatro dice, ¿y esto qué? O sea, eres una ridícula, no eres más que eso. Y entonces el artista, mediante categorías estéticas y mediante su sensibilidad, busca la manera a partir de la tragedia, la comedia, el humor, lo bello, lo feo, lo grotesco, lo sublime, busca mostrar la condición del humano. Increíble. Uh -huh, uh -huh. Muchísimas gracias, Rod. Gracias por tu tiempo. Creo que, como lo decía hace un momento, nos trajiste mucha luz y despejaste muchas dudas. También decirles que el libro ya lo pueden tener, lo pueden encontrar en la tienda en línea, en Gracia Abundante. Lo van a poder encontrar. El precio, pues ahí también lo van a poder ver, pero en este fin de semana van a poder disfrutar de un 15% de descuento, así que pues aprovechen porque realmente tenemos muy pocas existencias y pues puedan aprovechar y que no puedan perderse de este libro. Rod, no sé si quieras decir algo más. Sí, y aprovechando esto que mencionas,
la editorial que lo edita Jucum ya no es cuestión, es la verdad. Nada más quedan estas cuatro existencias aquí. O sea, en el país no hay otras más que estas cuatro. O sea, Así es. para que si les interesa puedan aprovechar. Desafortunadamente, como decimos, es un tema que todavía no prolifera tanto dentro de las iglesias y que por eso también el material llega a cuentagotas. Y Jucum produjo esto a finales del año pasado. Y no les miento, aquí está también Rod. Llegaron 4 piezas nada Sí, más de poquitas. importación, se acabaron en esa semana y ahora llegaron, yo creo que un poquito más, han de haber llegado como unas 8 o 5, pero ya se vendieron y ahorita estas son las últimas 4 que quedan en todo el país. Entonces, pues, como dice Rod, pues si les interesa, el texto tiene un 15% de descuento, vale la pena, o sea, porque les digo, hay poco material y si nos interesa o estamos como en algún ministerio alusivo a las artes o nos gusta dibujar o nuestros hijos también empiezan como con esta inquietud de colorear, de dibujar, de Así es. rayar. Tenemos a alguien que está en la música, tenemos a alguien que, pues sí, que gusta ir a museos. Vale la pena porque les digo, es un texto que se acaba y posteriormente ya no va a haber. Entonces tiene ahí. Y si me dejas nada mencionar algo rápido. Adelante, sí. Eh, en la próxima semana, para quienes les interese, voy a impartir un taller de historia del arte. Aquí está la publicidad. Dura 3 horas cada sesión, es el 7 y el 21 de marzo, de 2:30 a 5:30 de la tarde. Es un cupo limitado porque es un espacio pequeño, es un taller presencial de historia del arte, en donde daremos inicio de 1900, lo que ocurrió de 1900 a 1960. Entonces es un curso de historia del arte, 2 sesiones de 3 horas cada una. Entonces, quienes estén interesados, pues ahí le pueden escribir al buen Rod para pedirle. Si no, ahí abajo está mi Instagram. Y pues eso nada más sería todo. Gracias, Rod. Muchas gracias a ti, Rod. Ya saben, también aprovechen este tipo de eventos que nos hacen mucha falta. Y bueno, pues agradecerles la oportunidad que nos dan de entrar a sus casas y esperamos que en la siguiente ocasión, pues también puedan acompañarnos en la siguiente actividad, que vamos a tener diferentes actividades. Estén pendientes de las redes sociales y pues visiten la página porque seguramente van a encontrar algo que les guste. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias.